Pues buenas tardes, retomamos después de la pausa con la tercera mesa de esta reunión científica. En esta ocasión los ODS, como sabéis, de los 4 ODS para pensar el futuro, eran el número 11 y el 16, como sabéis, y vamos a tener una mesa formada de nuevo por 4 ponentes, como con la que empezábamos esta mañana, dedicada a derechos humanos y cultura de paz. Hablará en primer lugar Manuela Mesa, que ya conocéis, hemos presentado esta mañana, es codirectora del Instituto de Mospaz de aquí de la Universidad Autónoma de Madrid, y su intervención lleva por título Análisis del Global Peace Index y el ODS 16. A continuación hablará Carlos Jiménez y Elena Osquiero. Carlos Jiménez es difícil de presentar, es catedrático de antropología en esta universidad, donde ha desarrollado gran parte de su labor. Además, ha sido el primer director del Instituto de Mospaz y con quien es además siempre un gusto también contar en una sesión como esta, también para la discusión. Y tendrá una ponencia conjunta, en este caso con Elena Osquiero, que es doctora en antropología y además investigadora del Instituto de Mospaz. Hablarán de las violencias urbanas al patrimonio municipal de paz, teoría, método y praxis. Y después cerrará esta mesa Lorena Ruano, que viene del Centro de Investigación de Docencia Económica de México, que ahora está aquí de estancia con la Fundación Carolina, y su comunicación tendrá por título Derechos Humanos, Estado de Derecho y Violencia en México. ¿Qué pueden hacer los actores externos como la Unión Europea? Así que bueno, creo que tenemos otra mesa cargada, no os quito más tiempo, vais interviniendo en ese lugar y agrupamos para al final las cuestiones que son. Pues muchas gracias, Carmen, por la presentación y nada, decir que es un placer tener aquí en la mesa pues, a Carlos, con quien he compartido la codirección del instituto, a Elena, que trabajamos juntas en el instituto, y a Lorena, pues que ha aceptado participar y está participando en algunas de nuestras actividades. Así que, tener esta posibilidad de dialogar y de presentar distintas ideas sobre el ODS 16, pues es una buena oportunidad, ¿no? Y como somos la última mesa, también nos podemos beneficiar de todo lo que se ha planteado esta mañana. Es decir, que esta mañana hemos hablado del ODS 11, del ODS 4 de educación y del 13, ¿no? El de crisis climática. Y el ODS 16, que es construir sociedades justas, pacíficas y pacíficas, pues es uno de los objetivos de la Agenda 2030 que es más ambiguo, más difuso y por lo tanto, y también es un objetivo que atraviesa a los demás, es decir, que puedes cruzar este ODS pues, con la educación, y de hecho era uno de los retos que planteaba Javier, el promover la educación para la paz. Se cruza con el ODS 11, ciudades y paz, y por lo tanto fue uno de los logros de la Agenda 2030, con muchas deficiencias, porque las metas que se definen, como he comentado, son bastante difusas, pero al mismo tiempo también con una potencialidad. O sea, fue un acuerdo al que se pudo llegar pues a nivel global y fue el consenso mínimo al que se alcanzó. Entonces, yo para hablar de esto quería presentarles el Índice Global de Paz, que es un índice que se creó en el 2007 y que ha aportado sus datos, que es uno de los temas que ha salido esta mañana, ¿no? La falta de datos en muchos de los temas que abordamos, ¿no? Se ha hablado de la escasez de datos, por ejemplo, en el caso de los gitanos, ¿no? Que no sabemos. El Índice Global de Paz pues trata de medir la paz. Pero antes de empezar a presentarlo, sí que quería hacer unas premisas previas, ¿no? O sea, es decir, que los índices encapsulan de alguna forma datos complejos, permiten las comparaciones espaciales y temporales entre los países y por lo tanto estimulan el debate público.
Los índices en general pues dan una visión global, pero también es una forma de construir el conocimiento, o sea, porque muchas veces parece que cuando hablamos de datos numéricos que son como objetivos es la realidad, pero bueno, también en la construcción de esos índices hay intencionalidad, hay forma de entender la realidad y por lo tanto esa objetividad muchas veces se puede cuestionar también, ¿no? Pero desde luego los índices, y en concreto el índice global de paz, pues también puede ayudar a definir políticas o a legitimar las que ya hay, ¿no? Bien, es distinto índice de indicador, es decir, los índices miden un concepto en su conjunto y se construye a partir de indicadores, ¿no? Y bueno, a veces hay indicadores de proceso que nos permite determinar cuál es el grado de cambio. A ver que no me líe. Entonces, bueno, índices hay muchos, ¿no? De hecho, en los últimos años se han creado muchísimos índices, ¿no? Uno de los más conocidos es el índice de desarrollo humano. Tenemos el índice Gini sobre desigualdad, súper importante, ¿no? Cuando se ha empezado a medir el grado de desigualdad interna entre los países y a nivel global. Y eso, por ejemplo, ha transformado la propia idea de desarrollo. Es decir, y esa medida tan imperfecta que se ha utilizado para medir el desarrollo, que era el PIB, bueno, pues ahora, digamos, tenemos otras maneras de medir el desarrollo. El índice sobre corrupción, tan importante también, ¿no? Pues para, bueno, saber el grado de corrupción entre países, el de desigualdad de género, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que hay toda una apuesta por cuantificar determinadas realidades que tenemos. Bueno, los índices son subjetivos, como ya he dicho, y no existen marcos neutrales, ¿no? Es decir, que cuando se decide otorgar un valor numérico a una realidad es una decisión que se adopta y, por lo tanto, también puede ser cuestionable, ¿no? Bueno, requiere una importante inversión económica. En el caso del Índice Global de Paz, se inicia en el 2007 y, bueno, claro, requiere una serie de recogida de datos en el tiempo, que es una gran apuesta, ¿no? Es decir, se logra porque, en concreto, el Índice Global de Paz está financiado pues, por una persona australiana, un filántropo que apostó, después de hacerse rico, pues por, digamos, apoyar este índice, ¿no? Pero en otros casos, pues en el caso de, pues por ejemplo, del índice de desarrollo humano, se requiere, claro, una continuidad en el tiempo en la recogida de datos. Y, como siempre, hay cuestiones que no se miden que deben ser medidas y, por lo tanto, pues siempre se va ampliando, ¿no? Tenemos el problema también de que hay datos que son de baja calidad, que hay países que no tienen las capacidades para recoger determinados datos y eso supone un problema porque lo que no se mide no existe, ¿no? Entonces, si no se mide el tiempo de las mujeres en las tareas del hogar, pues no existe como problema. Si no se mide el número de violaciones que se producen, entonces, bueno, es decir, medir los datos es muy importante y en algunos ámbitos existe una escasez muy clara, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito del género, ¿no? Bueno, también hay limitaciones metodológicas, ¿no? En el caso de la comparación entre países, comparar China con Islandia, pues claro, plantea algunos problemas, ¿no? O sea, porque son países con unas dimensiones muy distintas, ¿no? O medir algunos fenómenos transnacionales, por ejemplo, como todo lo que es el crimen organizado, bueno, pues no resulta fácil, ¿no? Aunque, bueno, se hacen estimaciones y aproximaciones. El Índice Global de Paz hace un ranking, ¿no? Y, por lo tanto, todos los problemas o de las limitaciones es que es como un ámbito competitivo, ¿no? Es decir, qué país está en primer lugar y qué país está en último. Se puede decir a favor que muchas veces, bueno, los países quieren estar en primer lugar, entonces van a hacer más cosas por subir en el índice. Bueno, y hay otros países que están en la cola, ¿no? del índice, ¿no? Y, por lo tanto, lo que se está diciendo es que deberían tomar una serie de medidas para mejorar su posición. Pero bueno, puede ser, digamos, podemos poner en cuestión esa visión competitiva. Bueno, los índices necesitan un sistema de referencia, ¿no? O sea, unos conceptos definidos. Voy pasando un poquito rápido porque no... Entonces, bueno, os voy a presentar un poquitín el índice. Mi pretensión no es profundizar porque realmente yo lo utilizo como una herramienta de reflexión y análisis cuando doy clases sobre paz. Pues lo que hacemos es que vemos el índice
vemos los países que hay, los comparamos y vemos si lo que dice el índice, si pensamos que corresponde con la realidad de nuestros países y con los datos que se están dando, ¿no? Yo formo parte del panel de expertos de esta iniciativa desde el 2007 y, bueno, tengo que decir que, bueno, pues muchas veces los datos que nos dan las estadísticas tenemos que hacer correcciones, es decir, que cuando nos reunimos, no podemos, por ejemplo, decimos, pues no puede ser que Siria esté en este lugar. Hay algo que falla porque aunque todos los datos te colocan en este lugar, pues hay toda una serie de acontecimientos que harían que no puedan estar ahí. Entonces, bueno, el panel de expertos un poco alertamos, somos de distintos países, ¿no? Pues de África y de todas partes, ¿no? De Estados Unidos, América Latina. Y entonces, bueno, un poco tratamos de si hay que introducir algún elemento nuevo en el ranking, pues antes de publicarlo se valora. Claro, cuando tú cambias un dato, cambias todos, porque estamos hablando de una visión global. Entonces, no se pueden hacer muchos cambios, pero sí que en estos años hemos visto como algunos indicadores que se habían definido a veces puntuaban negativamente. O sea, por ejemplo, tú puedes valorar la estabilidad de un país, pero puede ser negativo, puede restar como negativo, por ejemplo, si tiene un alto número de manifestaciones. Pero esas manifestaciones, por ejemplo, en el caso de las primaveras árabes, era un indicador de lucha por la democracia y, por lo tanto, no podría ser que el índice puntuase en negativo algo que iba orientado a fortalecer la democracia. Pues bueno, hay muchas situaciones de este tipo, entonces han ido en estos años haciendo ajustes para mejorar el índice. Sigue teniendo imperfecciones y en el trabajo que hacemos como herramienta muchas veces descubrimos elementos nuevos, ¿no? Es decir, que yo creo que es algo que está en construcción, pero es una buena herramienta de análisis, de reflexión, esa posibilidad de comparar, ¿no? El índice global de paz empieza midiendo la paz negativa, es decir, la paz entendida como la ausencia de violencia o de guerra. Esta es una definición muy limitada, es decir, que desde hace años, desde la investigación para la paz, se plantea abordar la paz desde una perspectiva positiva, o sea, la paz entendida como, más que como la ausencia de violencia, como las capacidades para promover el diálogo, las capacidades de adoptar consensos, el respeto de la diversidad, la solidaridad, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, medir la paz solamente desde una visión de paz negativa sería imperfecto. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que hay pocos datos de paz positiva. Entonces, ha habido todo un trabajo de correlación entre indicadores para intentar medir esta paz positiva. Algo que es muy interesante en el índice es lo que se llaman los drivers o los pilares de paz. ¿Cuáles son aquellos factores que potencian capacidades para la paz? Esto sí que lo mide el índice. En principio se miden 163 naciones que representan el 99,7% de la población mundial y cuenta con 23 indicadores cualitativos y cuantitativos a los que se asigna un valor de 1 a 5. Y ahí, en esa asignación del valor de 1 a 5, es donde, digamos, entra también la subjetividad. Y es donde, en la primera fase, tuvimos muchas discusiones. ¿Por qué otorgamos el valor 3 y no el 2? Etcétera, ¿no? O sea que esta es un poquitín la metodología, ¿no? Es decir, que hay todo un sistema, un modelo matemático en el que tengo que reconocer que yo muchas veces no lo sigo, ¿no? O sea, cuando se hacen las correlaciones te cuesta mucho, ¿no? Que tú al final vas a los datos y dices, bueno, esto no me cuadra, pero todo es todo un sistema. Entonces, bueno, se combina por una parte fuentes oficiales que ya existen de Naciones Unidas, de organismos regionales, se combinan ese tipo de datos pues con algunas correlaciones que se hacen para, digamos, conseguir, digamos, medir la paz. Bueno, ¿sabes pasar? Uy. Vale. Entonces, estos son los... Entonces, bueno, un poco para que vierais un poco el índice de este año, del 2022, ¿no? Bueno, antes de esto, de los indicadores,
hay 6 indicadores que miden los conflictos que están activos en este momento y que incluye la intensidad del conflicto, las relaciones con los países vecinos, el número de muertos en el conflicto, etcétera, ¿no? Luego hay 10 indicadores que miden lo que sería el grado de seguridad y bienestar, que incluye, por ejemplo, el número de personas refugiadas y desplazadas internas, el impacto del terrorismo, el número de homicidios, los datos de encarcelamiento, etcétera, ¿no? Y luego hay 7 indicadores que están relacionados con la militarización, pues que va desde el incremento de gastos militares a los procesos de paz o el número de armas ligeras. Me he ido para atrás, es que, a ver, aquí, ahí. Vale. Y luego los indicadores se agrupan en paz interna, que se suponen el 60% del índice, y en paz externa, que es el 40%, ¿no? O sea, que se vería un poco así, ¿no? Es decir, como en esta bola, que combina todos los indicadores, que creo que no los veis, pero digamos la parte de arriba es lo que sería la paz negativa y la parte de abajo son todas las correlaciones que se hacen para medir la paz positiva. Entonces, bueno, este es el de este año, el del 2022. Y bueno, pues del 2022 lo que nos dice el índice es que hay 90 países que han mejorado, 71 países en los que ha empeorado la situación, que son los que están en color rojo. O sea, si veis ahí abajo, los que están en verde serían los que están en la mejor posición y los que están en rojo los que tienen la peor posición, ¿no? Y luego, a nivel general, el grado de deterioro ha sido de un 0,3, es decir, que en estos últimos años, a nivel global, ha habido un deterioro en la paz en el mundo. Bueno, entonces, aquí lo podéis ver en función de cómo se agrupan los indicadores, ¿no? O sea, el 0,3, que es el porcentaje de deterioro, y luego, pues, por ejemplo, en militarización, que puede sorprender, se ha mejorado, es decir, que hay menos gastos militares, ¿no? Y se ha empeorado en todos los indicadores que tienen que ver con seguridad y con conflictos activos. Bueno, aquí, no sé, creo que no lo veis porque es un poquito pequeño, ¿no? Pero aquí veis los que están en verde son los indicadores que han mejorado. Por ejemplo, bueno, el tema de armas nucleares ha mejorado según el índice. Todo lo que tiene que ver con el impacto del terrorismo ha mejorado. La cifra de encarcelación, bueno, las demostraciones, las manifestaciones violentas, y ha empeorado, por ejemplo, pues las relaciones entre los vecinos, entre los países vecinos, el número de refugiados es algo, también el crimen organizado, etcétera. Bueno, esto ya lo hemos comentado, es el grado de deterioro en estos últimos 14 años. Pues vamos a pasarlo, ya lo hemos comentado. Bueno, entonces, otra de las cuestiones, ¿no? Normalmente cuando se publica el índice se habla de los 10 países más pacíficos y de los 10 países menos pacíficos, ¿no? En primer lugar está Islandia. Bueno, es un país muy chiquito, ¿no? Es lo que decimos a veces de las dificultades, ¿no? Le sigue Nueva Zelanda, Irlanda. Como veis, por ejemplo, ahí en la gráfica veis los que tienen la flechita para arriba es que han mejorado este año 3 puntos, ¿no? Dinamarca, que ha empeorado, que ha perdido un punto. Austria, Portugal, que está en 6ª posición, Eslovenia, la República Checa, Singapur y Japón. Y luego los 10 países menos pacíficos, pues el que está en peor posición es Afganistán, está en la posición 163, le sigue Yemen, Siria, Rusia, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Irak, Somalia, República Centroafricana y Sudán. Esos son los datos que salen este año. Probablemente en el 2023, pues con la guerra de Ucrania, pues los datos pues, cambiarán, ¿no? Y bueno, aquí no lo veis, pero bueno, estos son todos los países, ¿no? Porque a veces resulta interesante, o sea, los que están en la franja verde son los que ya he comentado, ¿no? Y bueno, pues todo el índice con las puntuaciones, ¿no? La verdad es que en el mapa interactivo es muy útil porque si vais a la página web de Internet,
pues podéis jugar un poco. Te permite comparar países, te permite ver los datos en concreto en los que se ha empeorado. Entonces, es una buena herramienta de debate, ¿no? Es decir, ¿por qué mi país ha empeorado? ¿Por qué? Bueno, yo pues con estudiantes latinoamericanos, ¿no? En la maestría que doy en la Universidad para la Paz de Costa Rica, que tengo todos estudiantes de América Latina, es muy interesante, ¿no? Pues Venezuela, ¿no? Pues decir, pues cómo es posible pues que tengamos esta puntuación, cuáles son los datos en los que estamos peor. Es muy interesante también la franja temporal, es decir, en el tiempo, o sea, cuál es desde el 2007 hasta ahora, ver la evolución, ¿no? O sea, como hay países que tú ves que en los años, bueno, como la tasa de deterioro es muy fuerte y en otros casos, que es lo que es de mejora, ¿no? Pero en el caso de España, yo recuerdo que el Ministerio del Interior una vez nos llamó a una reunión para preguntarnos que habían visto que España había descendido un montón de puestos en el índice y qué es lo que había que hacer para mejorar. O sea, nosotros no dábamos crédito, que bueno, nos están preguntando qué es lo que hay que hacer. O sea, es muy, muy interesante, pero bueno, ellos, es verdad que el tema de tener una buena posición internacional a los gobiernos les importa. Y yo creo que es una herramienta de influencia que hay que utilizar, ¿no? Sobre todo, además, cuando hay cuestiones muy concretas. En España, por ejemplo, puntuaba a la baja en todos los temas de terrorismo, puntuaba muy a la baja. Bueno, el tema de gasto en defensa, ahora mismo en detalle no recuerdo, pero bueno, es decir, cuando uno ve la evolución, sobre todo hay países en los que una diferencia de 1 o 2 puntos no es significativa, porque simplemente es porque a lo mejor otros en la escala mejoran y hacen que tú bajes, ¿no? Claro, cuando es muy significativo es cuando un país pasa a lo mejor tiene un descenso de 10 puntos. Ahí es que algo está ocurriendo, ¿no? Y entonces ahí puedes identificar que está pasando algo y que se va a ir que puede haber un conflicto. Manuela, ¿la página que te refieres a este instituto? Sí. No, es la página del Instituto for Economics and Peace o Vision for Humanity, porque primero empezó llamándose Vision for Humanity y después pasó al Instituto Instituto for Economics and Peace. Entonces, tiene el mapa interactivo, tiene todos los documentos en abierto y bueno, yo creo que es una buena herramienta de análisis, aunque tiene sus dificultades y sus problemas. Yo creo como todas las herramientas, ¿no? Bueno, voy a pasar porque había preparado una cosa así un poco grande igual. Esta, por ejemplo, es, digamos, la tendencia, ¿no? Lo que os digo, ¿no? Digamos, ver las tendencias. Y el último aspecto que os quería comentar, porque no se trata de entrar aquí tan a fondo, simplemente de presentároslo, también se ha hecho un intento de medir el valor económico de la paz, ¿no? Es decir, lo que cuesta la guerra, lo que cuesta la violencia, ¿no? Y eso es realmente muy interesante, ¿no? Es decir, que el impacto de la violencia en 2020 pues se estima en estos 14,5 trillones, que son 1.000 millones, ¿no? 14.000 millones. 14.000 millones, porque hay que confundir billions en inglés con... Es un fallo que siempre tenemos, ¿no? Que supone... vamos a ver si sale todo... porque, o sea, que digamos que supone 1.909 dólares por persona. Es decir, es lo que nos cuesta la guerra y la violencia a nivel global. Y bueno, digamos, el coste de la violencia es muy interesante, es decir, porque, bueno, un poco el planteamiento también del centro es que hay que invertir en paz. O sea, la violencia nos cuesta tanto, por lo tanto hay que invertir en paz, ¿no? Es decir, que significa, además, después cómo se reparten estos costes, pues hay una parte, el 49% es en gastos militares, el 34,1% es en temas de seguridad interna y una cosa, por ejemplo, que les impresiona mucho a los estudiantes latinoamericanos es ver cómo los gastos que tienen sus gobiernos en seguridad interna es mucho más elevada que la de países, por ejemplo, europeos, ¿no? Es decir, que ellos, a pesar de toda la inseguridad que hay en los países en los que realmente hay especialmente en América Latina, el número de homicidios en algunos países es elevadísimo. El gasto en seguridad es muchísimo y aún así la gente no se siente segura, porque además, además hay mucho gasto en seguridad privada.
cuando la seguridad tiene que ser un bien público, es decir, que sea para toda la sociedad, ¿no? Y no solamente para quien puede pagarla, ¿no? Entonces, es una de las cuestiones que impresionan más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí porque, bueno, había muchos gráficos y muchas cuestiones, pero yo creo que como presentación de lo que es el índice, yo creo que marcha bien y nada, os animo a visitar el espacio y a utilizarlo como herramienta. Muchas gracias. Sí, perfecto. Sí, para ver el PowerPoint. Sí, perfecto. Presento y te doy la palabra. Sí. Bueno, pues un saludo, buenas tardes. Un gusto también, bueno, muy interesante, muy interesante, muy útil y se va a complementar muy bien con la ponencia nuestra, ¿verdad? Desde las ciudades, desde el ODS 11. Buenas tardes a todas, a todos, un gusto estar aquí, también encontrarme con todos, pero le doy un abrazo muy grande a Francisco Ortuño, verla ahí recuperado de su ictus, ¿eh? Es un infarto. Da gusto que estés aquí. Y también a Daniel, a Manolo, que hace tiempo no lo veía a Manuel, desde que nos invitaste al Congreso de Presencia Gitana. Pues un gusto y compartir de nuevo con Lorena la actividad que acabamos de estar en esta mesa discutiendo temas fascinantes. Os vamos a presentar, alternando la palabra, Elena, Osquiero y yo, un proceso de investigación-acción que ya lleva 5 años y que es decir, ya de momento tiene una ventaja, que vamos haciendo algo longitudinal. Es teórico y práctico. Vamos a presentar teoría, también método, pero sobre todo praxis, desde las ciudades. Empezó local en Madrid, precisamente por una iniciativa de AIPAZ, de la Asociación de Investigación para la Paz, y concretamente de Manuela Mesa, dándonos posibilidad de trabajar en Madrid. Ahora lo vas a poner, Elena. Pero se ha ido internacionalizando. Hemos trabajado ya en varios lugares y ya se tiene un grupo dentro de la Asociación AIPAZ sobre este tema de violencias urbanas. Así que os lo presentamos también igual, más que nada para que sepáis lo que se está haciendo, lo gordo, lo importante, y luego ya os decimos dónde se puede consultar todo ello, ¿vale? A ver qué os parece. Muy bien, sí, muchas gracias, Carlos, gracias, Manuela, y también un saludo a todos, un placer compartir esta mesa con todos estos ponentes. Entonces, vamos a iniciar con esta presentación a dos voces que creo que, como ha dicho Carlos, complementa muy bien esta panorámica que nos ha dicho Manuela sobre el Global Peace Index. Entonces, ahora ya vamos más a nivel más local, a las ciudades y al ámbito local. Vamos a ver, en primer lugar, a presentaros un poco el ámbito institucional en el marco del cual hemos iniciado este proceso, que es un proceso, como ha dicho Carlos, de investigación, pero también muy orientado a la praxis, es decir, muy orientado a proporcionar recomendaciones que sean útiles para implementar planes y políticas de reconocimiento y de construcción de paz a nivel local, a nivel de ciudades, pero luego en el transcurso de estos años de trabajo también hemos ido afinando un poco más y no solo a nivel de ciudades, sino de todos los municipios, independientemente de su tamaño. Es un proceso que hemos iniciado en 2017 gracias a un encargo que por parte de la entonces alcaldesa de Madrid, Manuela Calpena, a la Asociación Española de Investigación para la Paz. Y como miembros, desde Demospaz, como miembros de la Asociación Española de Investigación para la Paz, hemos asumido este encargo de realizar un diagnóstico participativo de las violencias urbanas en la ciudad de Madrid. Se ha hecho una investigación de varios meses con un equipo muy interdisciplinar y bastante amplio, con un trabajo de campo. Todo este trabajo se ha sistematizado, se ha realizado un informe con toda una serie de análisis
de las principales violencias, de los nudos críticos, que ahora ya entraremos un poco también en presentaros ese concepto que hemos trabajado en el equipo de nudos críticos. Y luego también ha sido un momento importante para incorporar algunos aprendizajes que se han ido luego aplicando en siguientes proyectos. Uno de ellos ha sido la importancia de centrar un diagnóstico de las violencias urbanas, de no centrarlo solo en las violencias, sino también en todos los procesos de paz que se realizan a nivel local, que también es muy importante visibilizar, reconocer, visibilizar y seguir fomentando. Entonces, se ha incorporado este aspecto de introducir también diagnósticos de las violencias y de la paz a nivel local, y se ha sistematizado esta experiencia en una consultoría que se ha realizado gracias a un programa del PNUD, en un proyecto de localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se ha aplicado en 3 ciudades a nivel internacional, en Montevideo, en Uruguay, en Praia, Cabo Verde, y luego en Sucre, en Bolivia. Y sucesivamente hemos seguido. Luego se ha realizado un acompañamiento con IPAZ. IPAZ ha trabajado con Granollers para realizar una agenda de paz y de convivencia. Eso significa una primera etapa de diagnóstico y luego una segunda etapa de trabajo de realización de un plan de acción para políticas de paz. Y por último, el último proyecto que acabamos de terminar, también con el PNUD, financiado por la cooperación extremeña, siempre con IPAZ. En este marco hemos realizado toda una serie de diálogos, los diálogos de saberes, con un equipo de la Alcaldía de Bogotá que ya tenían en marcha toda una serie de actividades muy interesantes a nivel local, en el marco de los planes de desarrollo con enfoque territorial que están realizando en toda la región. Entonces, ese es el marco que ha iniciado desde lo local y se ha aplicado en varios contextos. Entonces, por eso ha sido para nosotros muy interesante y enriquecedor, porque hemos ido aprendiendo a lo largo del proceso y de hecho, el propio marco teórico y metodológico se van enriqueciendo constantemente. Se han realizado toda una serie de productos teórico-práctico sobre esa idea de la agenda de paz y de convivencia, desde Demospaz y también en colaboración con IPAZ y especialmente con un grupo de trabajo que existe en IPAZ sobre violencias locales con el cual nos hemos reunido varias veces. Uno de los productos que yo creo que es muy interesante para esta mesa es la guía que hemos realizado para la elaboración de una agenda local de paz y de convivencia. Es una guía metodológica que describe paso a paso todo lo que se puede hacer desde nuestra experiencia en todos estos proyectos, todo lo que se puede hacer para realizar, en primer lugar, un diagnóstico de las violencias urbanas y del patrimonio de paz en el ámbito local. Y en segundo lugar, una elaboración de planes de acciones locales para la construcción de la paz en las ciudades y territorios. En su conjunto, esos dos, los diagnósticos y los planes de acción, conforman la agenda local de paz y de convivencia. Los objetivos, aquí tenéis los objetivos. Por un lado es disponer de una panorámica de la situación de las ciudades o municipios o territorios en relación con las violencias y con la paz. Y por otro lado, este plan de acción es realmente identificar cuáles son las acciones realísticamente realizables a corto, medio o largo plazo. Así que los objetivos generales, este es este estudio riguroso de las violencias, pero directas, estructurales o simbólicas, pero también de lo que nosotros en el equipo hemos conceptualizado como nudos críticos de las violencias, que ahora ya Carlos entrará con más detalle en su presentación. Y también del patrimonio de paz, que también ahora veremos cómo lo entendemos. Y por otro lado, el objetivo general del plan de acción que ya hemos visto, ¿no? de priorizar además actuaciones y políticas y programas que puedan servir para prevenir, reducir y erradicar las violencias y también para fomentar, reconocer y conservar el patrimonio de paz. Así que si quieres paso yo. ¿Vas pasando? Sí, yo voy pasando. Perfecto. Para ir cambiando las voces, os expongo un poco los fundamentos teóricos, conceptuales de esta acción para luego, hasta luego, buenas tardes, que vaya bien, sí.
Claro, claro. Claro. Buenas tardes, claro que sí. Vamos a meternos un poco en qué fundamentos desde el principio planteamos y también cómo se ha ido desarrollando, porque una característica interesante de este proceso es que es bastante innovador, está produciendo muchas nuevas ideas también, y eso es importante, ¿no?, a la hora que investigamos. Teníamos, ligando con parte de lo que ha planteado Manuela y con toda la labor del Instituto y también de AIPAZ, que acaba de cumplir 25 años, que celebrados en Zaragoza, ¿no? Es decir, contábamos con un bagaje de estudio de la paz muy potente en España. Entonces, cuando se empezó a trabajar con la alcaldesa Manuela Carmena y su equipo, lo primero que se hizo fue un grupo de AIPAZ, que fueron 7 o 8 colegas, Ticafón, Pérez, tú, etcétera, se decidieron una serie de conceptos que era el marco conceptual que había pedido el ayuntamiento cuando organizó el segundo foro, el primer y segundo foro de paz que se hicieron en Madrid, si recordáis. Entonces, lo que requería aquel ayuntamiento, no precisamente este que tenemos ahora, sino aquel ayuntamiento con esa visión internacional de paz, donde había un plan de derechos humanos del que éramos miembros, que sepáis todos, como gentes que estamos aquí ahora en Madrid, que había un plan de derechos humanos, había un foro de derechos humanos, 66 entidades, 5 comisiones. Todo eso el alcalde actual lo quitó al tercer día de su mandato. Y yo nunca le perdonaré, un político puede hacer, está elegido democráticamente, tiene muchas posibilidades de hacer. Lo que nunca le perdonaré al alcalde actual de Madrid es que le llamara que eso era un chiringuito de Manuela. Eso nunca se lo voy a perdonar. Eso no era un chiringuito de Manuela. Eso era una ciudad a la luz de los derechos humanos. Bueno, ahí había unas posibilidades de foro internacional y el marco conceptual no lo íbamos a inventar, sino que ya veníamos trabajando. Entonces se dio un documento, lo recordarás bien, donde violencia se define de esa forma. Una construcción social compleja, conformada por actitudes, acciones, palabras, estructuras o sistemas que causan daño. Esa es una palabra clave. Daño físico, psicológico, social o medioambiental, que impiden a una persona o un grupo alcanzar su potencial humano pleno. Estáis todos en este ambiente, no necesito glosarlo, pero esto da para una sesión en una clase. Uno coge cada palabra, construcción, es igual que el género es una construcción sociopolítica sobre la diversidad sexual, la cultura es una construcción sobre tal. Es decir, la idea de construcción es fundamental. Se puede deconstruir, se puede reconstruir, podemos construir paz, etc. Ya solo la primera palabra es mucho, ¿no? Y todo lo que viene después, ¿vale? Bien, adelante, siguiendo a los grandes teóricos, no solo a Galtung, sino también a Zizek y a otros, al propio Juan, bueno, pues planteábamos las modalidades de violencia que todas vosotras y vosotros podéis manejar en vuestras asociaciones, ¿no? Muy importante la distinción de que la violencia directa no es la única. Esto sí es importante cuando estudias la violencia en las ciudades, que es la que la gente, los coloquios que hacíamos, que ahora veremos la metodología con Elena, la gente esta es la que percibe. Es decir, si te han golpeado, si a la salida del partido hubo violencia, si a esa mujer la han asesinado, eso es lo que se percibe en la televisión, en los medios. Pero claro, hay una violencia indirecta que llama Galtung o estructural, que no se percibe como violencia. No hay conciencia social de de las mayorías. Esto es muy importante a la hora de investigar, porque no te lo van a contar como violencia. Las desigualdades, el desahucio, el desequilibrio territorial entre los barrios, el descubrir que en Madrid la esperanza de vida es 4 puntos inferior en un barrio respecto a otro barrio. Eso es violencia. Eso es violencia estructural, indirecta, de fondo, latente, importantísima de investigar, no fácil. Pero hay que saberlo, el marco teórico te tiene que llevar a un método que te permita desvelarlo e incluso crear concienciación sobre esas violencias. Esto es importante. Pero además, los teóricos plantean violencia cultural, es la expresión de Galtung,
algunos antropólogos hemos planteado más con Zizek, que es más exacto, porque violencia cultural está manejando un concepto de cultura que en la antropología no sería muy válido. Está hablando de representaciones, de discursos. Es una violencia simbólica, es una violencia ideológica, discursiva. Esta es fundamental. Esta nosotros descubrimos en Madrid muchísimo, mediática. Hay mucha violencia en los medios, por supuesto en las redes, por supuesto, y por supuesto violencia política. No recuerdo algunas entrevistas que me llamó la atención en el Ayuntamiento de Madrid, como algunos consejos de gobierno del Ayuntamiento eran pura violencia. Yo desde que hice aquel estudio con Elena y con los compañeros, soy mucho más sensible en televisión cuando veo hablar a algunos líderes. Digo, esto es violento, es que es la manera de insultar, en la parálisis, es decir, no voy a decir pero digo, el insulto de ayer mismo, llamarle a una ministra inútil, es un acto de violencia. Y ya no solo violencia verbal, sino simbólica, porque está simbolizando que en la Casa del Pueblo, en el Parlamento, se puede insultar. Se puede. No hay problema en insultar. Todo esto son elementos que hay que concienciarse, ¿vale? Bueno, entonces adelante. Con esto trabajábamos lo que acaba de exponer Manuela. Nunca quedarnos en la paz negativa a la hora de estudiar las violencias. Hay que ir a estudiar la paz positiva. En ese sentido, en Demospaz y en NAIPAZ estamos trabajando para que difuminar y concienciar para la paz, no solo como ausencia de violencia, sino también como todo lo que ha dicho antes Manuela, y a veces yo lo sintetizo en que una sociedad gestione bien sus problemas. La sociedad es conflictiva. Entonces, bien, el debate está en si los conflictos se abordan y se resuelven pacíficamente o no. Esa es la gran cuestión de la democracia, una de las grandes cuestiones de la democracia. Y eso es paz. Paz es qué protocolos, qué capacidades hay de mantener la cordialidad, la resolución de los problemas, las decisiones. Todo eso, Amartya Sen la plantea con la teoría de las capacidades, etc., ¿no? Adelante. Entonces, aquí viene la inflexión que ha contado muy bien Elena, y es que en un momento determinado, cuando estábamos haciendo el informe primero, el de Madrid, dijimos, esto no es Madrid. Es que salían 24 tipos de violencia a todos los niveles, la de género, pero también la deportiva y la escolar, etcétera, 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 y salía un Madrid que parece que no podía salir a la calle. Es de aquí hay un problema de los estudios, y es que cuando tú te piden un encargo, te puede pasar como en la prensa. Usted solo hable de la reyerta gitana y presentas el barrio de una manera que parece que aquello está en llamas todos los días. Dijimos, aquí falla algo. ¿Qué fallaba? Que no estábamos viendo el patrimonio de paz que tenía Madrid. Que Madrid, además lo hemos confirmado luego en comparación con Colombia, etcétera, etcétera, tiene un aspecto de paz que hay que identificar, defender, proclamar, meter en el discurso político. Entonces, a todo eso constituimos la paz como proceso permanente de construcción de adelante, y sugerimos sí, aquí un concepto. Del 2018 ya fue cuando lo planteamos. A ver qué os parece, ¿no? Pero un bagaje. Esto es interesante. Es decir, toda ciudad, Logroño, Nerja, México, Montevideo, toda ciudad tendría un bagaje. Esto es muy del concepto de cultura y antropología. Por un lado, heredado de hitos de concordia en la historia local. Tenemos que identificar en la historia local la concordia. No solo lo tremendo del pasado. Esto, por ejemplo, ahora nos viene fenomenal en los estudios de memoria en España. En la República y en otras, en la propia guerra civil, como dice Juan con las hebras de paz, hay concordia siempre. Concordia es Mandela tratándose con respeto con sus carceleros, a los que luego les va a dar un abrazo cuando le nombran presidente de gobierno. Eso es concordia. Y era en una isla perdida después de 26 años de prisión. Pero es concordia. Entonces hay que identificarlo, valorarlo, enseguida, pero para que veáis de experiencias ciudadanas admirables. Es decir, en Madrid, cuando la crisis del 2008-2009, la gente dejaba vales
para que el que viniera se tomara un bocadillo. Mucha gente hizo eso. Yo tome esto para el que venga. Yo dejo aquí 3 bocadillos. Es que eso es paz. Y la gente está construyendo paz todos los días. Y entonces lo dejamos como, y los medios a donde nos llevan es solo a la violencia, que también. Aquí hubo ¿verdad? Un giro en el equipo y eso se nota en los análisis y luego cundió el concepto, ¿verdad? Y lo digo porque es una innovación. Experiencia de narraciones y expresiones artísticas acerca de cuánto arte urbano hay de paz. Arte urbano de paz. En Madrid hay muchísimo. Acerca de la apertura, tolerancia, hospitalidad, de figuras locales que fueron o son ejemplos de respeto. Manuel, esto en el mundo gitano es importantísimo. Ellos tienen las figuras de respeto. Cuando hay problemas entre los gitanos es porque falla la ley gitana, porque no cumplen con la ley. La gente cree que no, que son los gitanos naturalmente violentos. No, ellos tienen una forma de organización y cuando se falla el respeto, es cuando hay problemas intraétnicos. Y, en fin, que fueron o son ejemplos de respeto. Un tesoro de paz que se expresa sobre todo en el comportamiento cotidiano de la mayoría de sus habitantes, ya no solo al vivir su lugar sin agresión y hostilidad, lo cual ya es valioso, sino muchas veces con conductas de cooperación, ayuda mutua, solidaridad en el marco del lugar donde se vive. Os ofrecemos esto como un producto de aquel replanteamiento de grupo que nos ha permitido después, ¿verdad, Elena? Ahora ya vamos al método, nos ha permitido no hacer solo una metodología para diagnosticar violencias, sino una metodología para planificar la paz. A partir de, punto 1, identificar el patrimonio de paz, porque es parte de la cultura y del bagaje de las gentes, que están todos... Es decir, esto es como una vez, a mí me venía la idea de un mediador italo-canadiense que dice, estamos tratando de que un niño falte a la escuela 3 días. Qué gran problema de absentismo escolar de esta niña gitana. Vale, pero ha ido 222. No vamos a analizar que ha ido a clase 222 veces, aun siendo pobre, aun no teniendo autobús, aun yendo sucia. No vamos a valorar que ha ido el 99,99% de los... Eso no es por ser positivo en la vida, es que si no nos meten en el mundo de lo que no funciona. Y la agenda ya se ha creado, que es por negativo. Esto es lo que antes, es decir, es hacer realidad el concepto de paz positiva. Identifiquémosla, estudiémosla. Yo voy a parar aquí, no sé si hay algo más, para que le diga un poco brevemente el método, cómo lo hemos hecho y ya cuando queráis os pasamos los materiales. Eso es, como ahora, como nos vamos justos de tiempo, en el método vamos a dar algunas pinceladas del método y luego eventualmente nos preguntáis y os pasamos los materiales, pero lo tenemos sistematizado, tenemos las guías, entonces lo podemos compartir. Muy brevemente, el método, en línea con todo este marco teórico que hemos dicho, la paz como proceso, es un proceso en el que se necesita que participen toda una variedad de actores a todos los niveles. Entonces, en esta línea, el propio enfoque de la investigación del diagnóstico, estamos en la primera etapa de la Agenda de Paz y Convivencia, que es el diagnóstico, pero luego la segunda etapa también tiene ese enfoque, es un enfoque participativo. Es decir, se combina toda una serie de técnicas de recogida de datos ya existentes por fuentes documentales y estadísticas y, por otro lado, la generación de otros datos de tipo más cualitativo y que se recogen a partir de la participación misma de las personas que participan a varios niveles y desde varios ámbitos en la investigación. Entonces, hablamos siempre de participantes de la investigación, porque son personas que participan activamente y que son personas que conocen la ciudad o la localidad desde varios ámbitos, personas profesionales de diversos sectores, pero también administraciones y líderes comunitarios o incluso las propias víctimas o asociaciones de víctimas, e incluso investigadores, investigadoras y expertas que ya hayan estudiado alguna cosa relacionada con la paz o las violencias en las ciudades o territorios y que pueden aportar a la investigación. Aquí tenéis todo el catálogo de técnicas, que es un catálogo que no es finito, es decir, que es un catálogo que se va ampliando y seguimos incorporando, y además se va a adaptar a cada contexto.
Entonces, no voy a entrar en todas ellas, pero veis que tiene varias, tenemos por un lado análisis documental y estadístico, observación participante y etnográfica en todo el proceso, entrevistas semiestructuradas, la audición, que ahora ya la describiré un poquito más, que es muy interesante porque es una técnica de investigación pero también comunitaria, y luego toda una serie de técnicas grupales, de dinamización de grupos. Un momentito, Elena. Sí. Al final, solo que sepa, innovación es animaros a... Podemos pasar la fuente de datos. Ahora hay una organización con 14 técnicas para deliberación con grandes grupos. Ahí hemos puesto las que hemos empleado, diálogo público y open space. Pero ahí, tú las conoces, todo tipo de círculos de sabiduría, encuentro ciudadano. Tenemos, el instituto le interesa mucho esto y también a IPAD, que es empezar a utilizar pues, el diálogo público. Es una forma de no solo captar información, sino de hacer deliberación, ¿no? Con su teoría de 3 círculos que se van abriendo, etcétera, etcétera. Esto está dando muy buenos resultados, porque hay que movilizar también para que haya investigación participativa. Esto tiene que ver con algo que está muy interesado de MOSPAD, que es el concepto de ciencia ciudadana, de ciencia abierta, que hemos trabajado aquí con Miquel Mancisidor, Elena. Esto lo hemos hecho con él, que es nuestro representante, este vasco es el representante español en una comisión de Naciones Unidas para el desarrollo del artículo 27.2 de Derechos Humanos, de los pocos no reglamentados, que es el acceso a la ciencia por parte de la ciudadanía. Entonces, aquí hay que hacer diálogos públicos, open space, conferencing, para que la gente, cómo crea paz, cómo vive la violencia, esto es fundamental, Perdona que intervenga, pero era porque este punto ya ha sido innovador en el proceso nuestro. Perfecto. Así que nada, aquí tenéis algunos ejemplos que no vamos a entrar en detalle, pero que sepáis que se analizan toda una serie de textos y de documentos de varios tipos. Eso ya lo hemos dicho, la observación participante y las entrevistas semiestructuradas. La audición, aquí quería un poquito más, alguna, para las personas que no las conozcáis, porque es una metodología muy innovadora, muy interesante, porque une, por un lado, el componente de investigación, pero por otro lado también un componente de transformación social y comunitaria. Es un método que ha sido desarrollado por Marco Marchioni, y que se ha aplicado también en otros proyectos, en el proyecto ICI, en el que ha dirigido Carlos durante años y que lo hemos aplicado en Madrid, en estas ciudades, ha dado muy buenos resultados y es muy abierta y muy flexible y se basa fundamentalmente en la escucha de las personas como protagonistas de la vida local y que tienen ya un gran conocimiento sobre su ciudad, su barrio y su comunidad. Entonces, se escucha a la ciudadanía, a los recursos técnicos o profesionales y a los representantes de las administraciones. Hay 2 técnicas que son el coloquio individual y el coloquio grupal, que son las que hemos utilizado a lo largo de ese proceso. No hay tiempo, pero lo tenéis a vuestra disposición. Eso es. La distinción con la entrevista, pero es más pensar más en la conversación y la constatación ha sido que basta lo que Freire, el gran Freire, llamaba pregunta generadora, basta a veces con háblame de la violencia en el barrio. Te quedas callado y la persona empieza. Y bastan pequeñas frases de ¿y en la escuela? Y no es una entrevista estructurada, es una conversación donde tú además dices, pues mira, Montevideo, tal, no sé qué. Y entonces se genera una información que no suele salir en la entrevista. La gente se siente validada. Luego todo eso forman verbatims que dan un valor enorme al texto, etcétera. Pero en fin, es una audición, técnica de audición social. Muy bien. Y luego las técnicas grupales que ya hemos visto. Entonces, a lo largo de todo el proceso de investigación se va disponiendo al final de la realización del diagnóstico de toda una serie de fuentes secundarias y primarias que luego finalmente se ponen en común, se analizan, se triangulan y se sistematizan. Y aquí es donde ya le paso a Carlos, porque ya es el planteamiento de sistematización, que también tenemos una metodología para el planteamiento de sistematización que hemos utilizado. Por favor, darnos 2 minutos, sí, es muy bonito también, os lo pasamos y punto, sí. Pero es que es muy bonito porque, entre otras cosas, a mí me gusta presentarlo, digo, déjame Elena que diga algo sobre esto, porque aquí está, aquí hemos cogido planteamiento de sistematización de todo aquello que nos llegaba en Praia, en Montevideo, en Colombia y todo eso, y esto cómo lo sistematizamos, ¿no?
Entonces, ahí está unido el DAFO latinoamericano de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, que es una metodología de Oscar Hare y compañía de planificación, es decir, en el presente qué puntos fuertes y débiles tenemos y a futuro qué amenazas y qué oportunidades. Es una metodología de presente, futuro, negativo, positivo. Y se me ocurrió, esto sí fue una aportación que hice como seguidor del budismo, es que coincide plenamente con las teorías psicológicas del budismo. En el budismo hay 4 estados mentales en los que tienes que conservar lo positivo y evitar que entre lo negativo, fomentar lo positivo y erradicar lo negativo. Coincide plenamente. Total, juntando Oriente y Occidente, Latinoamérica y la India, juntamos e hicimos una que es mucho más complejo que todo esto y al final nos salió algo muy interesante, ¿no? Y entonces si tomáis solamente el eje positivo presente, pues está la idea de patrimonio de paz. Pero si tomamos negativo presente, están todas las violencias. Si tomamos positivo y futuro, está la ciudad como referente de paz positiva y todas las políticas, como has dicho antes, en el índice se puede utilizar para tal, de aprovechamiento de las oportunidades de paz. Y aquí surge una pregunta muy interesante y es, señora alcaldesa de tal localidad, en su localidad, ¿qué oportunidades de paz hay a futuro? Esa es la pregunta del plan de acción que estamos trabajando. Es una pregunta importante y es porque obliga a una comunidad a preguntarse qué oportunidades tenemos. Tenemos el amor a la naturaleza, el cuidado del bosque, lo que sea. Pero eso hay que desarrollarlo y eso esos son oportunidades en el DAFO y en los budistas es el fomento de estados positivos, ¿no? Bueno, y luego tenemos en la parte negativa a futuro que hay que evitar y prevenir. La prevención ya es una política. ¿Qué pasó con esto? Pues que nos han salido 4 tipos de políticas y en cada una de ellas hemos hecho listados interminables de recomendaciones que están para el que las quiera. Políticas de reconocimiento, de visibilización, de erradicación, de igualdad, de acción afirmativa, proactivas. ¿Veis? Es decir, tenemos ni más ni menos que una sistemática de políticas públicas locales basadas en un marco conceptual ligado a una metodología. Y esto, os lo hemos contado muy deprisa, sigue evolucionando. Cada vez que hacemos algo, con Colombia, que no pudimos ir por el COVID, pero que fue un diálogo con ellas y con ellos, pues esto va evolucionando. Es decir, Elena está ahora mismo trabajando con Ana Barrero en municipios concretos con la red de alcaldes por la paz. Entonces, que esto que lo sintáis como bagaje propio del instituto, que lo estamos haciendo, pero que cualquiera que diga, oye, esto me interesa mucho, Manuel, aplicarlo al mundo gitano, o Mauricio, yo, que con toda la teoría que tú tienes de derechos humanos, yo esto lo veo aplicable a tal cosa, pues está a vuestra disposición. Para eso lo hemos hecho, ¿vale? Pero es para que el ODS 11, ciudades de paz, sostenibles, tal, se junte con el 16, instituciones justas, pacíficas, etcétera, como os ha dicho antes, y va tocando todo. Pero faltaba un poco el trabajar. Hemos hecho de un encargo madrileño de violencia todo un diálogo global. Está a vuestra disposición los 5 diálogos globales que hicimos con Extremadura, donde expertos de muy distintos, no sé si estuviste, mucha gente dialogó sobre todos estos temas. Diálogo real, no debate. Hemos distinguido en el proyecto debate de diálogo. No era posición A, posición B. No, hablemos, conversemos. Y no sabéis, os lo puedo, ¿verdad?, trasladaros la riqueza que se produce en cuanto se crea un espacio de diálogo un poco organizado. Vamos a hablar de patrimonio de paz. Y la gente empieza a decir, bueno, en mi tierra tenemos una heroína, por ejemplo, habría ahí meter el componente de género sería clave, visibilizar las aportaciones de las mujeres a la construcción de paz. Por ejemplo, ya esa es toda una línea que ya se está haciendo. Y hay libros vuestros con la 1325, etcétera, ¿no? Pero ya lo tenemos como sistematizado, esto es lo que quería. Y ya finalmente muchas recomendaciones hacia el plan local, que tenemos ahí, pues, toda una serie del trabajo que se está haciendo en grupo, pues, por ejemplo, convivencia y seguridad. Pues, ¿qué nos ha pasado por coger solo el punto 1? Pues que hemos ido a foros internacionales, que ¿qué es lo que ocurre? Se habla del tema y se empiezan inmediatamente los expertos
hablar de cuántos asesinatos hay en México, cuántos hay en Guatemala. Y es otra vez confundir violencia con asesinato solo, es un reduccionismo absolutamente nefasto, porque hace que el indicador único o fundamental para la violencia es dime cuántos muertos hay en Tijuana y te diré cómo está aquello. Y entonces lo que ha planteado antes el índice y lo que planteamos nosotros es mucho más amplio el tema de violencias. Y también la necesidad de construir índices de paz, de indicadores como el que se acaba de expresar. ¿Veis? Entonces solo ese tema, esa distinción que Tika Font está haciendo un esfuerzo enorme en todas las conferencias. Y ahí tenemos, por ejemplo, entender la paz como proceso. A veces se entiende paz-guerra como una dicotomía y ya se acaba la guerra de Ucrania, se firma la paz dentro de 2, 3 años, 1 año, lo que sea, parece que se ha acabado. No. Es todo un proceso constante de construcción de paz y evitación de la violencia, ¿no? Y así muchos otros puntos. Por ejemplo, ya que está aquí, por ejemplo, Daniel, que tiene un programa como de Mospaz, de mediación en los barrios. El punto 9, fundir el desarrollo comunitario con la mediación intercultural. Pues lo hemos hecho durante 10 años y funciona. Las técnicas de desarrollo comunitario de el barrio, la capacidad, el comité local, lo hemos fundido con la mediación intercultural que practicamos algunos y funciona. Es decir, tenemos experiencia y así hay un montón de recomendaciones que van calando. Que las personas que estéis interesados pasamos materiales. Entonces, como ahora hemos expresado así un poco rápido. Muy rápido y con mucha así, pasión. Y con mucha pasión. Pero las personas que queráis os pasamos más información. Gracias. Nada, gracias. Gracias. Venga, nos vemos. Gracias, Elena. Empiezo yo. Es así. Bueno, yo la verdad es que después de quienes me precedieron, primero muchas gracias por la invitación, queridos. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes y tener la oportunidad de compartir algunos datos de lo que sucede en mi país. Yo no soy experta ni en paz, ni siquiera tampoco en violencia y seguridad. Yo soy experta en relaciones internacionales y en relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Cuando Manuela me invitó a participar, quería que hablara sobre México y la militarización en México. Y yo le dije que yo podía hablar de eso, dar algunas cifras, pero que lo que yo conozco mejor es qué pueden hacer los actores externos, como la Unión Europea, para tratar de mejorar esa situación o ayudar al país socio en cuestión, ¿no? Entonces, preparé una presentación con estas dos secciones. Primero, darles un panorama muy general con algunos datos muy escogidos, justamente tomados del Global Peace Index que presentó Manuela. No nos pusimos de acuerdo, pero El mexicano. el de México, Ajá. porque hacen también estudios específicos de los países. Y los datos que voy a presentar son del Global, bueno, el Mexico Peace Index de 2022, y luego hablaré un poco de lo que, bueno, yo he aprendido a lo largo de mis investigaciones sobre qué puede hacer y qué no puede hacer la Unión Europea o España, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cuanto a la parte de violencia, derechos humanos y la situación del Estado de Derecho, dejen que lo vincule un poco con lo que acaban de mencionar quienes me precedieron. En México el nivel de violencia es muy alto, pero el de violencia física visible es extremadamente alto. Del otro, bueno, ya ni te cuento. No he visto que se mida, pero si empezamos porque el presidente todos los días insulta en cadena nacional a las ONGs, a los periodistas, a los luchadores de derechos humanos, a la oposición, incluso a sus propios colaboradores cuando no le gusta lo que hace, pues eso ya es un nivel de violencia simbólica muy fuerte, ¿no? Y de ahí para abajo, ¿no? Tenemos una situación crítica. Y claro, todo esto va relacionado con la protección de derechos humanos, ¿no? Hay una crisis de derechos humanos muy importante en el país, y yo no hablo de derechos humanos
digamos, nada más out of the blue, como dicen, sino porque se relaciona con la construcción de la paz y los mecanismos que ustedes acaban de mencionar, ¿no? El reconocer al otro, al individuo, a cada uno como, ¿no? Como teniendo derecho a simplemente una integridad, ¿no? A un juicio justo, ¿no? A la no discriminación ya sería lo máximo, ¿no? Pero por lo menos a que no te maten, ¿no? O que no te metan en la cárcel sin juicio. Y te pudras sin juicio en la cárcel, es el derecho a un juicio justo, que es una de las cosas más básicas, ¿no? Ya sería avanzar mucho. Entonces, en México tenemos una situación en la cual estas violencias están cada vez peor, yo quisiera decir, ¿no? La situación institucional de protección a los derechos humanos en los últimos años se ha visto muy debilitada. Por un lado, bueno, porque le han quitado a toda la independencia durante la actual administración del presidente López Obrador, le han quitado la independencia al ombudsman, ¿no? Le han quitado presupuesto, le han quitado pues, las herramientas que necesita una Comisión Nacional de Derechos Humanos para operar, pero también por el proceso de militarización de la seguridad pública, ¿no? Y de otras actividades civiles. No solamente se ha militarizado la seguridad pública, ahora les enseñaré alguna gráfica, pero sí también otras actividades, ¿no? Entonces estamos en camino de convertirnos en Egipto, Bangladesh, etcétera, en donde el ejército es dueño y señor de un montón de empresas y de actividades económicas. ¿Cómo saca uno a los militares de ahí? Es un problema que genera yo creo que va en el sentido contrario a la generación de paz, entre otras cosas porque los militares se niegan a supeditarse a tribunales civiles y porque tienen un nivel de opacidad en sus actividades que no tienen los civiles, ¿no? Eso es lo que más preocupa, ¿no? Y en particular, los grupos vulnerables que deberíamos de estar pensando en que se les dé más cabida, tengan más espacio justamente para construir más justicia social y cultura de paz, están siendo atacados no solamente de manera simbólica, sino física, ¿no? Me refiero aquí sobre todo a periodistas, mujeres y ambientalistas, y el de ambientalistas, pues nos lleva un poco a la mesa que hablábamos esta mañana, ¿no? ¿Quién va a empujar por las medidas de cambio climático, de justicia climática? Los están matando en la sierra, así, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que el tema de derechos humanos es un tema central para muchísimos de los objetivos del desarrollo sostenible. Sin derechos humanos es casi imposible avanzar ahí, ¿no? Entonces, yo nada más les quería mostrar algunas cifras que saqué justamente del Mexico Peace Index para que vean cuál es la situación en México. Esta gráfica, pueden ver ustedes que la tendencia general es que el crimen violento aumenta, ¿no? Las gráficas, las líneas van hacia arriba. Lo que más va en aumento es la violencia familiar. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla pues de una cultura no de paz, sino de una cultura de violencia que se está internalizando en las familias, ¿no? Y vemos además un pico importante a partir de la pandemia, ¿no? Que tiene que ver con que la gente estuvo confinada, ¿no? Y entonces esa violencia se concentró mucho más. Sí vimos que se disparó la violencia y los feminicidios y sobre todo, ¿no? Los niños, las mujeres. Miren ustedes el brinco en 2020. Es realmente escandaloso, pero le sigue el asalto sexual. Tenemos un problema ahí también de género muy, muy importante, ¿no? Y otros crímenes, ¿no? Digamos que no han crecido tan escandalosamente, ¿no? El asalto y el robo, pero tampoco es que bajen. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, digamos, es un panorama de una sociedad que está cada vez más expuesta a la violencia, ¿no? Y esto se ve en que se está generando una cultura de violencia, que se expresan los narcocorridos, que es la música más popular que escucha la gente, ¿no? Son
pues eso, o sea, las historias es como la épica de los líderes del crimen organizado. Esto es lo que, digamos, la cultura que se está generando. Y aquí creo que no hablo solo de México, hablo también de Centroamérica y de una parte importante, quizá de la parte de la zona andina, ¿no? No sé, Argentina y Chile sí son otra cosa, Brasil también tiene muchos. Ahora, en el Mexico Peace Index de 2022 es interesante. ¿En qué lugar estamos del ranking que nos presentó Manuela? En el 137, de 190. O sea, el 1 es el primero Y nosotros estamos en el 137. Ahora, este año hemos subido 2 puestos, 2 puntos. O sea, vamos bien. Fíjense ustedes. ¿Por qué? Porque han bajado los crímenes con arma de fuego. Y eso afectó el índice. Y los homicidios se han estabilizado. Siguen siendo súper altos. Siguen siendo índices de homicidio críticos. O sea, por arriba del 1 ya estamos en una situación grave, ¿no? El crimen violento ha vuelto a subir. Obviamente el crimen organizado, sobre todo desde 2018, sigue creciendo. En los últimos 4 años ha crecido bastante, ¿no? Pero también fíjense ustedes, la detención sin una sentencia firme, es decir, que te encarcelen sin juicio, también está creciendo. Y este es un factor que el índice toma como de construcción de paz. Entonces, si este sube, en realidad estamos perdiendo puntos en la construcción de paz, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de gente encarcelada sin juicio, ¿no? De un castigo sumario, digamos, ¿no? Entonces, es curioso, o sea, México está muy mal, pero de acuerdo al índice y a todas las cuestiones que Manuela no podías haber hecho una mejor presentación para explicar por qué México sube, pero en realidad no sube, ¿no? A lo mejor lo que pasa es que, bueno, ahora está peor Mali y Chad, aunque estamos abajo de Chad en el índice, ¿no? O sea, y de Namibia y de Eritrea. Son niveles de violencia muy fuertes. Aquí hay una gráfica interesante también. Muchas veces se dice, bueno, ¿y por qué hay tanta violencia en México? ¿No? Y mucho se atribuye, sobre todo desde 2006, que llegó Felipe Calderón, se atribuye al crimen organizado el aumento de la violencia, ¿no? Y son 2 mapas, 2006, cuando llegó Felipe Calderón al poder, y 2020, que muestran, ¿no?, las muertes atribuidas al crimen organizado, ¿no? Y entonces sí podemos ver efectivamente que hay un aumento muy importante, ¿no? ¿Cómo se mide eso? Bueno, aquí tiene toda una metodología sobre el número de fatalidades por evento, no es crimen común y en donde, en fin, ¿no? Es una manera de construirlo, pero lo que pueden ver, ¿no?, es el número de fatalidades, de muertos, ¿no? Como decías tú, ¿cuántos muertos hay en Tijuana? Bueno, pues hay 20 Tijuanas, ¿no? Sí, sí. Esto es Tijuana. Tijuana está muy mal, pero no solo, o sea, Jalisco, Michoacán, digamos Morelos, la Ciudad de México, en general está muy focalizado en ciertos territorios, el crimen organizado, pero sí es una violencia que se desborda, ¿no? Ahora, no solamente se debe al crimen organizado, sino a que también desde 2006 lo que se ha utilizado para atajar esta situación ha sido al ejército, que produce también más violencia y más muertos y más violaciones de derechos humanos y más gente encarcelada sin juicio, más desapariciones forzadas, etc. Entonces nos está saliendo casi peor el remedio que la enfermedad, pero bueno. Aquí también les quería comentar otro indicador que se habla menos que el de homicidios, pero que es sumamente preocupante, que es el de desaparecidos, ¿sí? Estamos llegando en los últimos años, esto es 2020, 2021 es el último año, a casi 10,000 desaparecidos por año. 10,000 desaparecidos. O sea, las cifras de muertes es escandalosa, pero estos casi todos están también muertos.
nada más que no los han encontrado. Y miren ustedes el aumento es por mujeres y por hombres, mujeres abajo, hombres arriba, ¿sí? Es realmente terrible. ¿Por qué desaparece la gente? Pues unos los desaparece el ejército, otros los desaparece el crimen organizado, ¿sí? Y es realmente, yo creo, una tragedia, ¿no? ¿Y quién busca? La tragedia es quién busca a esos desaparecidos. Las madres. Las madres son las principales personas que logran resolver algunos de los casos. Son ellas las que se convierten en fiscales, las que se convierten en forenses. Las ONGs de madres buscadoras son realmente las que hacen el trabajo, porque el Estado no lo está haciendo y entre otras cosas, sí, porque hay un grado importante de corrupción, pero también porque hay, digamos, una falta de profesionalización de los ministerios públicos, de la capacidad de investigar, ¿no? Porque hay absoluta colusión entre el ejército, la policía y los criminales. A ver, ¿no? Y también, bueno, hay una serie de razones estructurales, institucionales, de una herencia de un Estado autoritario que nunca se reformó el Ministerio Público, porque nunca interesó resolver quién era el criminal, así que quién mató a quién, ¿no? Porque esto da un espacio de impunidad, ¿no? Que convenía a quienes estaban y siguen estando en el poder, ¿sí? Entonces, bueno, llamar su atención sobre la crisis de desaparecidos. Y bueno, y entre las personas que buscan construir paz, ¿no? Si me faltan aquí unas cifras. Están los... Es que no me sale, creo que no guardé la presentación, la última versión de la presentación. La tengo aquí. Bueno, qué pena. Eso sí es una pena. Bueno, los ambientalistas asesinados. Bueno, pues México es el país con más defensores del medio ambiente asesinados del mundo, según Global Witness, ¿no? O sea, no solo es un país en el cual el gobierno ahorita está promoviendo el uso de energías fósiles, no solo es un país donde desapareció el financiamiento para proyectos de cambio climático, sino que además es el país donde mueren más personas que están oponiéndose a proyectos que afectan el medio ambiente, ¿no? Este año ya van 54, el 2021 fueron 54 personas, el año 2020 fueron 24, la mitad de estas personas son indígenas que se oponen a ciertos proyectos de desarrollo, ¿no? Les cuento cómo está el Tren Maya, ¿no? Y bueno, un tercio de esos son desapariciones forzadas, ¿no? Entonces también así vemos cómo ahí quién tiene la culpa, pues el que le dio el permiso, ¿no?, de construir el proyecto, el que está haciendo el proyecto, el que se lleva una mordida y llegan las ONGs, lo denuncian, los desaparecen. Entonces, ¿qué construcción de paz se puede hacer en este panorama? Y bueno, y esto, como les decía, no es solo México. Hay, en los últimos 10 años, más de 1,700 personas han sido asesinadas en América Latina por defender el medio ambiente. No es un fenómeno exclusivo de México, pero sí preocupa mucho, porque bueno, o sea, en Brasil también, ¿no? Aquel que se está oponiendo a la expansión de la frontera agrícola, ¿no? Bueno, ese también se lo echa. Los periodistas es el otro caso, ¿no? De que cómo vamos a hacer una construcción de paz si no sabemos ni qué está pasando, si no están pudiendo reportar, si no están pudiendo investigar. México es el país con más periodistas asesinados según la UNESCO y según Reporteros Sin Fronteras, ¿no? En este año nada más, creo que ya van como 15 o 20. En 2021, bueno, en este año van 14. El año pasado fueron 9 periodistas asesinados.
Entonces, bueno, este es el dato que iba aquí y que yo sí puedo ver, pero que ustedes no pueden. Pero sí pueden ver el de feminicidios. No los voy a marear con la tabla, los números están muy chiquitos. Déjenme nada más llamar su atención sobre este 135% de aumento en feminicidios. Esto es el Global el Mexico Peace Index, ¿no? Entre 2015 y 2021. O sea, en los últimos 6 años, ¿sí?, pasamos de 427 feminicidios a 1,004, ¿no? O sea, más que se duplicó la cifra de feminicidios. Esto además, ¿no?, de, digamos, ya clasificados como feminicidios. También además hay muertes de mujeres, homicidios de mujeres y homicidios de hombres. Esto es solamente por ser mujer. Entonces, bueno, que vean también la situación. Obviamente el Instituto Nacional de la Mujer sin financiamiento, completamente cooptado por el gobierno y sin ninguna capacidad, digamos, de actuación autónoma, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver también, ¿no?, con el aumento en el gasto militar. Fíjense ustedes, sobre todo a partir sobre todo en la actual administración, el gasto militar se ha disparado, pero esto es una tendencia que viene de mucho atrás. O sea, la militarización no la inventó este gobierno, pero sí la ha acelerado de manera verdaderamente preocupante, ¿no? Y el gasto, digamos, en seguridad, en policías, ha bajado, ¿no? Porque la mayoría del gasto que antes se iba a la Policía Federal, ahora se va al Ejército, ¿no? Y lo más preocupante en términos de construcción de paz es que el gasto en justicia baja, ¿sí? El gasto justamente en Ministerio Público que investigue, en juzgados que están totalmente rebasados, premodernos, etcétera, ¿no? Digo, hubo una reforma de justicia muy triste, que va muy lento, así como un glaciar avanza, ¿no?, de pasar a la justicia oral, pero que realmente pues está siendo rebasado, porque pues ya ven ustedes los recursos a dónde se están yendo, ¿no? Entonces hay que invertir recursos en la construcción de paz. O sea, no es que yo sea del materialismo histórico, pero sin recurso va a ser muy difícil que se avance, ¿no? Y tenía otros datos aquí que también les quería enseñar, que este es del programa de drogas y de política de drogas del CIDE, donde yo soy investigadora, que tiene un programa que ha realizado un inventario nacional de lo militarizado desde, digamos, 2006, ¿no? Entonces, bueno, nada más les quería enseñar unas grafiquitas bien padres que tienen ahí, de todo el dinero que se ha ido de seguridad pública que se ha ido al Ejército, para que lo visualizaran. Pero como les decía, no solo es la seguridad pública, sino que al menos en 127 ocasiones la Federación le ha asignado tareas civiles o presupuesto a las Fuerzas Armadas, ¿sí? O sea, el Ejército ahora es el que está encargado de construir el Tren Maya, es el que construyó el aeropuerto. O sea, las 2 obras más importantes de infraestructura de este gobierno las ha construido el Ejército. El Ejército poniendo vacunas, el Ejército construyendo el Banco de Bienestar para repartir las ayudas sociales. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, claro, con toda la opacidad a la hora de rendir cuentas y de fiscalizar el gasto que eso implica. Y me van a decir, ¿y por qué el Ejército? Pues justamente porque no lo pueden fiscalizar. Porque una parte del dinero que le están dando al Ejército, el Ejército se lo regresa al partido en el poder para su campaña. Es clientelismo y desviación de fondos de lo más descarado, ¿no? Pero bueno, de todas estas tareas, digamos que el 90% del presupuesto ha sido para seguridad pública. Y bueno, tenemos 150,000 tropas desplegadas en funciones de seguridad pública en el país actualmente, ¿no? Sabiendo además, como ya señalaron bien claramente Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que los militares cometen asesinatos extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas, porque ese es su modus operandi. No están entrenados para generar paz, están entrenados para combatir al enemigo,
¿no? Y no tienen ni siquiera los protocolos para respetar derechos humanos, y además se ha usado más todavía para contener la migración. La migración que viene de América del Sur, particularmente de Centroamérica, porque ese es el acuerdo con Estados Unidos actualmente. Yo te paro a los migrantes, me convierto en el tapón y tú me dejas hacer lo que a mí me dé la gana aquí en mi rancho. Y no te metes con mi política de derechos humanos y no te metes con mi política de drogas, ni con las violaciones, en fin, esto y aquello, ¿no? Entonces, sí es una situación muy crítica. Yo no veo mucha construcción. Hay iniciativas locales, pero el problema es, y tengo unos amigos que han trabajado en una iniciativa como las que ustedes describían a nivel local en el pueblo de Malinalco. Él es especialista en temas justamente de seguridad. El problema es cuando cambian las autoridades municipales y entonces ya no hay apoyo al municipio para darle continuidad al programa de jóvenes, ¿no? Al programa de utilizar a los sabios locales, y todo el esfuerzo de construcción durante 6 años que dura el mandato se cae con el cambio de gobierno municipal. ¿Qué pueden hacer los actores externos como la Unión Europea? Esto ya es más una conclusión, porque ya hablé mucho. Yo les diría que México tiene un acuerdo con la Unión Europea, somos socio estratégico de la Unión Europea, tenemos un acuerdo de asociación cuya primera cláusula es la cláusula democrática, ¿no? Y entonces se supone que tenemos que respetar, ¿no? Ciertos estándares de democracia, ciertos estándares de respeto a los derechos humanos. Además, desde que México tuvo su transición desde el 97, que empezó la lentísima transición, digamos, al menos en la presidencia, con Fox, con el gobierno de Fox, a partir del 2000, la política exterior mexicana buscó cambiar completamente, desde una política defensiva, soberanista, a una política que abrazó todos los instrumentos de derechos humanos internacionales habidos y por haber, ¿no? Los multilaterales, los interamericanos, ¿no? Los bilaterales, etcétera. Entonces México se abrió, ¿no? A que hubiera observadores internacionales, a que viniera la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana. Muchos casos de militares han terminado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y efectivamente, digamos que el mecanismo internacional más fuerte o que tiene más dientes es el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que México se resistió realmente hasta casi los 2000, ¿no? A que la Corte participara en este mecanismo, ¿no? Ahora, en aquella época, en el momento de la transición a la democracia, se pensó tener esta vigilancia externa nos va a ayudar a reforzar internamente, ¿no? A romper resistencias internamente, etcétera, ¿no? Y esa fue la política. Entonces México se abrió y ahí es donde entra el papel no solo de la OEA, sino de la Unión Europea, ¿no? Como actor internacional que puede ayudar a mejorar la situación. Ahora, ¿qué es lo que yo he encontrado? Es que esa actitud es una precondición para que puedan funcionar los mecanismos. Si el gobierno cambia de opinión y ya no quiere escrutinio internacional y ya no quiere mejorar su situación interna de derechos humanos, ni que nadie de fuera lo critique, esos mecanismos pues lo tienen muy difícil, ¿no? Y otra enseñanza de un paper que escribió una colega muy querida, Natalia Saltalamaquia, sobre qué casos son exitosos en la OEA y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encontró que aquellos que son más exitosos son los que van acompañados de una ONG. Una ONG que da la expertise, que da los financiamientos para acompañar a las víctimas en todo el vía crucis, que significa, ¿no? Pues llegar hasta las instancias de la OEA, porque hay que agotar todas las instancias nacionales antes. Entonces se necesita un acompañamiento, puede tomar 10, 15 años de promedio, un caso para resolverse, ¿no? En el caso de la Unión Europea no hay esto. ¿Cuáles son los mecanismos? Y con esto ya me callo, que tiene la Unión Europea. El primero es ser un ejemplo, ¿no? Siempre ha sido eso. Nosotros queremos ser ejemplo.
La Unión Europea Europa tiene el sistema de derechos humanos internacional más desarrollado. El siguiente es el interamericano, la verdad, en cuanto a mecanismos internacionales y bueno, ya ven ustedes cómo está Hungría, ¿no? Pero otro mecanismo es este de naming and shaming, ¿no? Que es, bueno, pues mientras te señalen, pierdes prestigio y no quieres desprestigiarte, entonces haces algo por mejorar. Pero esto ya presupone que el país quiere mejorar y quiere ser bien visto. Si no le importa cómo lo vean fuera, ese mecanismo ya no funciona. Luego está la condicionalidad, que la Unión Europea la ha utilizado mucho, pero más con sus vecinos de Europa del Este antes de que entraran a la Unión Europea, ¿no? Con Polonia, Hungría, República Checa, etc. Es decir, si tú no mejoras en este y en este score y en este índice, no te voy a dar los fondos, que es lo que le están haciendo a Hungría. Y ya era hora. Con México, pues, la verdad son pocos los fondos que llegan. Lo único que puede hacer es cerrarle el mercado, ¿no? Porque, ¿qué dice la cláusula democrática? Y ese es el siguiente punto. La cláusula democrática es, pues, si hay una violación muy grave de derechos humanos o un democratic breakdown, o sea, se cae el sistema democrático, se puede suspender todo el acuerdo. Entonces ahí se suspendería el acuerdo de libre comercio y toda la cooperación, que no es tanta, ¿no? Porque es un país grande al cual la cooperación no le hace una gran diferencia a su presupuesto. Eso sí le afecta si se lo hace a República Dominicana, pero un país como Brasil o como México, la cooperación europea le da lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, realmente lo que hemos visto es que si no hay una voluntad del gobierno, por un lado, de dejar que lo ayuden de fuera, va a ser muy difícil que estos actores externos puedan hacer algo, ¿no? Pero otro punto es las organizaciones de la sociedad civil, que son tan importantes en promover la cultura de paz y en empujar los casos de justicia que son necesarios para construir la paz. Si esas son las que más reciben fondos. Entonces, ustedes ven lo que está haciendo ahora la Unión Europea en México, le da dinero más a las ONGs, y es lo que está haciendo, por ejemplo, con Nicaragua. A Nicaragua no le dan un peso al gobierno de Nicaragua, le dan todo a las ONGs, ¿no? ¿Pero qué hace el gobierno de Ortega? Acaba con las ONGs, las expulsan, los encarcela, los saca, ¿no? Y lo que ha estado pasando en México es una historia similar con las ONGs, ¿no? Y sin organización, sin sociedad civil organizada, es muy difícil construir una cultura de paz. Esa es mi conclusión. Y bueno, pues sin ella también es muy difícil que los actores internacionales puedan incidir con un gobierno que no es cooperativo. Muchas gracias. Sí, bueno. Qué pena que no mandé la... Vamos, brevísima preparada, porque llevamos ya como más de media hora pasado el tiempo y llevamos desde por la mañanita temprano aquí. Un turno de alguna intervención breve, preguntas que queráis hacer a los ponentes, si hay alguno, y si no, pues seguimos hablando con ellos. Una cosa, a mí me llamó poderosamente la atención la interdependencia y indivisibilidad de los derechos humanos que el caso concreto revela, ¿no? Y su capacidad de recoger todos los aspectos de los que tratamos durante la jornada. Exacto. O sea, la interdependencia entre la violencia de género, el patriarcado, la violencia de los grupos de crimen organizado, la violencia del Estado, todos estos mecanismos de interdependencia mutua que van acrecentados el uno al otro, ¿no? Y además conjuntado con la cuestión climática en los pueblos indígenas, o sea, con elementos de discriminación de minorías étnicas, de racismo y también a los periodistas, o sea que
es evidente que el caso demuestra que el índice de paz realmente lo que agrega son todas las condiciones para el ejercicio de los derechos humanos. Eso yo creo que es un elemento, una enseñanza que el caso nos ofrece. Yo creo. Una reflexión. Yo creo que Bueno, para cerrar. Yo introduciría una inferencia que vengo aplicando desde hace años, hasta ahora en exclusiva, a muchas realidades. Cuando se habla de vulnerables, se dice los que son susceptibles de recibir agravios, acciones, violencias, etc. Hay que hablar históricamente de vulnerados, de los que ya están vulnerados y son susceptibles de vulneración porque es ahí donde está el reservorio de todas las violencias que se pueden ensayar. sí, vulnerabilizado. Sí. Si os parece, con esto cerramos. Muchísimas gracias a todos. Creo que ha sido una jornada, un poco la idea que teníamos, ¿no? De unir, presentar las investigaciones en marcha de gente pues, de la que trabaja con el paraguas, bajo el paraguas del instituto, y ha sido un gusto escuchar, ¿no? Tantas voces. Y esta mañana teníamos la sala también llena, hemos visto caras nuevas, gente que no está en el instituto y se han acercado, y ahora también quienes ya llevan más tiempo y conocemos, así que un gusto, muchas gracias a todos y seguimos. Gracias.